Bueno, empezamos lo que es el módulo de sangre. Vamos a arrancar de lo que es el hemograma. Que bueno, están bastante, les armé así unas diapos todo como que con la información ahí a que apuntar. Bueno, tenés ahí una definición, ¿no? El hemograma, ahí tienen ahí un estudio cuantitativo, cualitativo, el segmento de forma de la sangre, y nombrar todo lo que implica el hemograma, o sea, todos los diferentes valores que o resultados que nos va a dar este estudio de laboratorio. Por ejemplo, recuento de eritrocitos, bueno, pueden decir hombre, mujer, valores absolutos, no hace falta que hagan pueden decir 4 millones y medio, 5 millones, a abreviar los números, no va a estar haciendo 200 números. Entonces, bueno, recuento total de glóbulos rojos, nos va a dar el hematocrito, ¿sí? Definición de hematocrito, sepan. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, dice volumen de sangre que es ocupado por elementos formes, siendo de masa roja predominantemente, pues esto representa, bla, bla, bla. Bueno, o sea, ¿y cómo se hace el hematocrito? O sea, uno saca una muestra de sangre periférica, de sangre coagulada, la centrifuga y después la máquina nos da el tubito diferentes porcentajes en cuanto a los componentes de la sangre, ¿no? Cuánto es de plasma, cuánto de blanco y cuánto de elementos de eritrocitos, ¿sí? Ahí tenemos los porcentajes, los rangos o valores normales. Esto es muy memorístico porque son muchos números, entonces es eso, memorizar los números, hay que saber los valores normales y estas pequeñas definiciones, o sea, que es un hemograma, o sea, que no dice la definición, que, bueno, que a ver, estudio que nos dan los componentes de la sangre, hablan de recuento de glóbulos rojos, hematocrito, recuento de glóbulos blancos, plaquetas, frotis de sangre, etcétera, y después pueden ir desglosando por uno y te pueden preguntar los valores, ¿sí? O sea, los rangos de normalidad de todos estos valores. Después vamos a ver con hematocrito, y principalmente en el final, pero te pueden pasar en el parcial también, que situaciones que aumenten o disminuyan el hematocrito, ¿sí? Situaciones fisiológicas, bueno, fisiológicas, patologías que, o sea, que nombres ejemplos de cuándo estaría aumentado o disminuido el hematocrito. A ver, ¿qué me está pasando? Ahí está. Bueno, un método manual, ¿no? Para hacer la cuenta del hematocrito. Blanco por el medio, por recuento de glóbulos rojos, debido a IS, sería la forma manual de hacerlo, de sacar el hematocrito. Nos va a dar la concentración de hemoglobina, también el hemograma, todo lo que nos va a dar. Bueno, tiene los números en un masculino, femenino, embarazada, y bueno, a un neonato no está acá, pero bueno, sería más o menos parecido. Y tengan en cuenta entonces que la hemoglobina nos importa porque es el parámetro que vamos a utilizar para evaluar si un paciente presenta o no anemia, ¿sí? Entonces, como está escrito acá, el descenso de la concentración de hemoglobina por debajo del límite inferior implica ya diagnóstico de anemia. Entonces, más que nada, sepan sí o sí el valor mínimo, ¿sí? Fácil porque es 13, 12, 11, ¿sí? Hombre o mujer embarazada, 13, 12, 11. Entonces ya, o sea, un masculino con hemoglobina de 11 está con anemia, ¿sí? Entonces ese valor mínimo lo tenés que recordar para ya empezar a diagnosticar, a partir de que hablar de hemoglobina estamos con anemia. ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, hay pregunta chica. Índices matimétricos, ¿sí? Son varios. Los dos que sí o sí tenemos que saber va a ser el volumen corporal medio, ¿sí? Porque a partir del cual vamos a clasificar las anemias, ¿sí? Entonces acá tenemos el rango de valor normal, entre 90 más o menos 5 femtolitros, y si está por debajo de este valor, va a ser hablamos de una microcitosis, o sea que el glóbulo rojo está más chiquito, normo que está normal, si está en este rango, y macro si está, no sé si dice 120, es un glóbulo rojo más agrandado, si hablamos de macrocitosis. Profe, entonces la anemia, además de la concentración, también es por el volumen. ¿Se mide? No. Con la hemoglobina diagnosticaste anemia. Para saber qué tipo de anemia tenés, usamos estos valores. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver cuál de las anemias tenés. Sí, ahora sí. Está. Entonces, lo primero que mirás, una vez que ya decís, veo el hemograma, hemoglobina, no sé, matemos a todos, 9.
Anemia. Ahí miras volumen corporal medio para ver qué tipo de anemia. ¿Sí? Entonces, si está por debajo de 90, microcítica, perdón, debajo de 85, por encima de 95 nos hablamos de macrocítica y en el medio normocítica. ¿Sí? Entonces ya dividimos 3 grandes grupos de tipos de anemia. Bueno, ahí tienen la cuenta si les interesa, metabolitos por 10 y recuento de glóbulos rojos. Y la otra medida de estos índices hematimétricos que vamos a medir es la hemoglobina corporal media. ¿Sí? Nos da ahí este valor de rango fisiológico de 27 a 92 picogramos. ¿Sí? Si está en este rango hablamos de normocromía, si está por debajo hipocromía, y por arriba no existe hipercromía porque es por agrandamiento del glóbulo rojo, ¿sí? O sea, no existe hipercromía. O es normocromía o hipocromía, ¿sí? O sea, está normal o está bajo. O sea, entonces ahí puedes decir, primero anemia, después si tengo, no sé, 80 de volumen corporal medio, microcítica. Y después lo que miras es este valor y veo que si es normo o hipocrómica. ¿Sí? Por ejemplo, la anemia ferropénica sea una anemia microcítica hipocrómica. Entonces, como que lo vamos clasificando según estos 3 parámetros. La hemoglobina primero, después volumen corporal medio, y después revisás el hemoglobina corporal media, ¿sí? Que es normo o hipo, no hay hipercrómico, ¿sí? Bueno, ahí tiene la fórmula si me interesa, hemoglobina por 10 dividido recuento de glóbulos rojos. Este de la concentración no nos interesa a nosotros, lo vamos a saltear. Acá hay muchos valores que no vamos a tener en cuenta. Este sí hay que saberlo. RDW, ¿sí? Que... ¿Bicha? ¿Qué? ¿Cómo es RW en castellano? Grado de necesitosis. Pero la sigla, ¿qué no está? REDS. No, en inglés no, ASA. Bueno, No me acuerdo. Bueno. no, se dice grado de necesitosis. Está bien, bueno. No nos acordamos ahora la sigla en castellano. El RDW. Gracias por el matriz. Que es como que hace te evalúa la distribución entre los tamaños que hay de los glóbulos rojos, ¿sí? O sea, qué tan... esos glóbulos rojos que tenés, ¿son todos de más o menos el mismo tamaño o tengo mucha variabilidad de los tamaños? ¿Se entiende lo que está midiendo? ¿Qué es como un promedio de tamaños? No es un promedio, o sea, te dice si esos glóbulos rojos que tenés son todos iguales o son muy diferentes en tamaño, tipo tengo chiquitos, grandes, o sea, te habla la variabilidad de tamaños. Ok. ¿Sí? Bueno. Y ahí tenemos los rangos normales, porque hay, después todo esto sirve para diferenciar tipos de anemia, ¿sí? Como que tengo que tener todos diferentes criterios para llegar al diagnóstico de una anemia específica, ¿sí? Por ejemplo, el RW lo vamos a usar para diferenciar una ferropénica de una talasémica, ¿sí? Por ejemplo, como para desempatar. Por vos decís, bueno, tengo una anemia, ¿no? Después dijimos que me da, no sé, 70, o sea que es microcítica, y ahora tengo varias microcíticas. Entonces, ¿cómo sé cuál tipo de anemia microcítica es? Bueno, para diferenciarlas, un criterio es el RW. ¿Sí? Ahí ya puedo diferenciar la ferropénica de la talasémica, por ejemplo. O sea, todo esto es para ir tachando diagnósticos diferenciales y llegar a qué tipo de anemia exacta tiene el paciente. ¿Está? Entonces, este RW, sépanlo, como valor normal, y eso. Esto no, esto de acá no. Entonces tenemos que saber si... Sí, decime. Doctor, para recordar, la anemia talasémica era un defecto en lo que eran las proteínas, ¿no? Sí, dentro ahora del glóbulo rojo. no te das problema que después le entramos ahí y mencionamos una por una, las que hay que saber, sí, sí. Problema con la hemoglobina según la gente que venga del Mediterráneo o del Asia, bueno, acá más del Mediterráneo porque hacía pocos migrantes. Entonces la mayoría de la población de Italia y todo eso del Mediterráneo. Ahora después lo mencionamos. Vamos con los grandes a los chicos, sí, sí, sí. Entonces, sí o sí tenés alguna definición de hemograma, todos los parámetros, los numeritos normales, y de índices matemétricos, o sea, volumen corpular medio y hemoglobina corpular medio y RW. ¿Sí? Ahora, otro que tenemos que saber es el recuento de reticulocitos. ¿Ves que acá hay... O sea, lo que voy es que te estoy discriminando cosas, porque acá dice reticulocito corregido, esto no te importa. Ahora te importa
este primer punto. Recuento reticulocito. Esto te lo dice el hemograma, ¿sí? Entonces, si recuerdan allá por la vida, no sé, en histo, en alguna materia que vieron cómo es la hematopoiesis, recuerdan que reticulocito es como el estadio previo antes de un eritrocito, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, si no lo recordarán. Entonces, tenemos un porcentaje normal, o sea, cuando la hematopoiesis, si recuerdan, se hace en la médula ósea roja, ¿no? En algunos, la porción tuberculosa trabecular, perdón, esponjosa de algunos huesos, y ahí se fabrican los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, pasa por diferentes estadios y no sale como eritrocito a sangre, sale como reticulocito y después se termina como de formar a eritrocito, ¿no? Entonces siempre tenemos fisiológicamente un porcentaje de todos nuestros glóbulos rojos que son reticulocitos. Es como el más fresco, el 0 kilómetro, por decirlo así, que recién salió sangre. O sea, lo más fresquito. Bueno, ese depende del laboratorio de normalidad. Bueno, acá está 0,5 a 2%, ¿sí? De normalidad. Depende de la realidad, esta vez tu libro dice 1,5, ¿sí? De 0,5 a 1,5. Bueno, acá está bien flexible. De 0,5 a 2% tenemos todos más o menos esa cantidad de reticulocitos, ¿sí? Tal vez algún libro te habla de valores absolutos, que también es válido. También en vez de porcentaje te dice hasta 75.000 o 100.000 reticulocitos. O sea que más de 100.000 ya es patológico, ¿sí? Y si estos son las células son como los recién liberados de sangre, ¿no? ¿Para qué me importa este valor? Si estuviera aumentado, ¿qué te quiere decir? Que esa fábrica está trabajando mucho y está liberando muchos reticulocitos. ¿En qué situación vos querrías liberar muchos reticulocitos? Cuando yo quiero reemplazar mucha sangre que estoy perdiendo, ¿no? Entonces ahí podemos ya hacer otra clasificación de las anemias que vamos a ver si es regenerativa o regenerativa. O sea, si el problema está en que la fábrica, cuando digo fábrica me refiero a la médula ósea roja, ¿no? Vamos a hacer la hematopoiesis, si está trabajando horas extras, o sea, fabricando de más, o si el problema es en la fábrica que no está fabricando. Ahí dividí las anemias en regenerativas o regenerativas, ¿sí? Entonces vimos, hemoglobina te dice que es anemia. Con los índices matimétricos, BCM y hemoglobina corporal media la clasificás en micro, macro, normo o hipocrómica. RW, saber si está normal o aumentado, para diferenciar otras, y después reticulocitos, si está en valor normal o está aumentado, para saber si este tipo de anemia que tengo, si es regenerativa o arregenerativa. Es decir, si yo estoy formando muchos glóbulos rojos o si no puedo formarlos, ¿sí? Si estoy formando muchos es porque en algún lado lo estoy perdiendo. Quiero reponer algo, ¿se entiende? Bueno, entonces sepan este valor de normalidad de reticulocitos. ¿Alguna duda? Por ahora no, profe. Bueno. Recuento de plaquetas, 150 a 400, o el valor que diga tu libro y citas la bibliografía. Recuento de glóbulos blancos, 4.000 a 10.000. Y tenemos acá las dos columnas, ¿no? Tenemos uno por uno, neutrófilos, linfocitos, desglosados los glóbulos blancos. Y tenemos todo esto que es la fórmula leucocitaria absoluta y está la fórmula leucocitaria relativa, o sea, en porcentaje. Para simplificarnos la vida, sepamos sí o sí la absoluta, ¿sí? Esta es la que tienen que saber. Esta, bueno, si la menciona más nota, no va a ser obligatorio, pero esta va a ser la obligatoria, ¿sí? Obviamente cada libro te va a decir, no sé, 2.500 a 6.000, o sea, cualquier libro que agarras te dice, te cambia un poquito estos números. Entonces, elegí un lugar y cita, este dice el Guyton, 12ª edición y punto, ¿sí? Yo por si comparan entre ustedes y digo, si no, pero a mí dice 1.500 a 6.000 y el tuyo dice 2.000 a 7.000, bueno, elegí un lugar, una fuente y te casas con eso. ¿Está? O sea, estos números son los que van a tener que saber. Estás en Excel y dice, bueno, a ver, ¿y cómo es la fórmula leucocitaria absoluta? Y tenés que decir, neutrófilo tanto, linfocito tanto. O te preguntan directamente, ¿cuánto sería el valor absoluto de los eosinófilos? O si, bueno, normal sería de 40 a 700, ¿sí? Por un metro cúbico. Estos son los que tienen que saber, ¿está? Y este también, o sea, el total. Porque uno primero mira esto, si están normal los blancos, y después ves a predominio de qué.
La primero mira los blancos. Bueno, está en rango normal. Si vos decís está aumentado. Mirá, tengo 15.000 de glóbulos blancos. Está aumentado. Y ahora no es lo mismo que esté aumentado a predominio de, si yo sumo todo esto, ¿se entiende, no? Si yo sumo todo esto, me tendría que dar esto de acá. Entonces, si está en 15.000, ¿a predominio de qué? ¿Porque tengo más neutrófilos? ¿O porque tengo más linfocitos? ¿O más eosinófilos? ¿O más basófilos? Bueno, eso lo vieron, o lo están viendo en micro, perdón. La función de cada uno, si es para respuesta anafiláctica, si es bacteria, infección bacteriana, viral, eso lo van viendo en micro, supongo. Y bueno, ese es el periodo, a ver a qué predominio de glóbulo blanco está aumentado, te va a ayudar a ir agudizando tu diagnóstico diferencial. Todo esto son números, o sea que es cuantitativo hasta ahora, y faltaba la parte cualitativa, que sería el frote de sangre o extendido, el clásico extendido, ¿sí? Ustedes hicieron en esto, o sea, ahora se hicieron un extendido de ustedes de sangre, vieron su sangre, y bueno, vieron que un mar de glóbulos rojos, y bueno, los neutrófilos, que es lo más fácil de encontrar, obvio, y bueno, tal vez encontrar un linfocito, y bueno, más que eso requiere ya más paciencia de microscopio para encontrarlo, porque bueno, hay poquita cantidad, vieron la cantidad que tenemos. Anda a encontrar un basófilo. Siempre está el chiste de esto, de que encuentre un basófilo, probó la materia, ¿sí? Porque como que no es fácil de encontrar. Bueno, eso, lo menciono como parte del hemograma y buscar ya alteraciones, no en la morfología. Si veo núcleos encallados, por ejemplo en neutrófilos veo son los 3 núcleos unidos con puentes, entonces si veo estadios maduros, inmaduros, alteraciones, ¿sí? Por eso es un estudio ya cualitativo. Tenemos otro que viene en el hemograma, que es la eritrosedimentación, o también llamado BCG, velocidad de sedimento globular. Esto es más casero, porque es una persona que lo hace y tiene que esperar. Bueno, lo importante acá es sangre anticoagulada, no centrifugada, ¿sí? Porque vimos que el hematocrito se centrifugaba. A veces no forma parte del hemograma, porque esto es antiguo, porque ya lo agregás cuando pedís, o sea, clásicamente el hemograma no, vos al hemograma le pedís patrones inflamatorios, ¿no? Según lo que estás buscando, o sea, que le está buscando si tiene alterada algún patrón inflamatorio, infección, alguna inflamación, algo que genere respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, lo más básico que hay para eso es este estudio, que el problema que tiene es que no suman mucho. O sea, hay muchas variables que te dice que está aumentado. O sea, puede estar aumentado porque estoy resfriado, porque tengo un cáncer. O sea, es muy, muy inespecífico. Pero todo suma. O sea, ya si te da aumentado, ya sabes que tengo un patrón inflamatorio. Entonces ya pedís otra cosa más cara, más específica, ¿sí? O sea, eso depende de los recursos que tengas en tu lugar. Estás en el monte y tenés solo este estudio. Entonces, ya que tenga este aumentado, te justifica que pidas algo más elaborado. Está siempre, o sea, pero es muy específico. Te va a decir siempre aumentado cuando tengas un patrón inflamatorio, pero bueno, todo suma. Ahí tienen los valores. Esta mujer hasta 18 y el hombre hasta 15 minutos de hora. Porque es eso, es ver, o sea, por eso digo, lleva tiempo porque es una hora, ver cuánto tarda en decantar los glóbulos rojos y según la velocidad que tardan, diferentes situaciones puede haber. Entonces, esto es medio antiguo. Bueno, glóbulos rojos, generalidades. Tenemos, bueno, lo que vieron de toda la vida, ¿no? Disco bicóncavo, vida media 120, tamaño 8 micrones, o sea que en un capilar irían fila india, ¿no? Ya los índices matemáticos normales ya los vimos. Recuerden que hace una glucólisis anaerobia, o sea que tiene LDH. ¿Por qué te importa esto? Porque si ese glóbulo rojo se rompe, esta LDH va a estar suelta en el plasma. Entonces, un aumento de los valores de LDH, ¿qué te está diciendo? Que se están rompiendo los glóbulos rojos. O sea, es un patrón de laboratorio que te está sugiriendo hemólisis. Hemólisis es eso, rompen glóbulos rojos. Adentro tiene altas concentraciones de anhidrasa carbónica, lo que vieron en renal, ¿no? Que se transforma dióxido de carbono,
¿cómo es? En agua y bicarbonato y hidrógeno se desarma. Y obviamente la membrana flexible pues, tiene que a veces doblarse y estrecharse los capilares. Obviamente a medida que va pasando el tiempo, cada vez es menos flexible hasta que se rompe. Y la hemólisis ocurre principalmente en el vaso, ¿sí? Bueno, acá está explicado. La diferencia entre hemocateresis y hemólisis. Hemocateresis es un glóbulo rojo viejo que se rompe porque ya esa flexibilidad la pierde y al querer pasar por un estrecho se rompe, ¿sí? Se desarma. Después de esa vida media de 120 días, eso ocurre principalmente en el vaso, ¿sí? Y otra parte del hígado, pero principalmente el vaso, que es nada, es donde van a morir los glóbulos rojos, por decirlo así. Entonces esto es lo fisiológico, lo normal, hemocateresis. Lo patológico sería la hemólisis. Si ya hay alguna anoxa, algo que está generando que esos glóbulos rojos prematuramente se rompan, ¿sí? Si se rompen antes, ahora están cumpliendo su vida media normal. Si una anoxa se está rompiendo antes, ¿sí? Hemólisis. Y ya vemos recién que si hago laboratorio me va a dar LDH aumentada, ¿sí? Porque es algo que está dentro del glóbulo rojo y ahora está suelto a plasma, o sea que se rompió ese glóbulo rojo. Bueno, hemoglobina, esto lo repasan de bioquímica, ¿sí? Esto te pueden preguntar, ¿qué es la hemoglobina? Bueno, repasan eso de tetrámeros, dos alfa, dos beta, que tienen el grupo ferroso, que es un oxígeno, que cuando es férrico no se une. ¿Cómo es? Esto es importante para recordar que es nuevo, tal vez no lo tenían, el tema de la aptoglobina, ¿sí? Que es un componente de la hemoglobina. Entonces, si un glóbulo rojo se rompe, ¿sí? Esta aptoglobina va a estar suelta, ¿sí? Entonces, otra cosa que podemos buscar. Bueno, esto cerramos una definición y repasan los tipos, ¿no? El adulto, el fetal. Y bueno, la contracción lo vimos cuando mencionamos anemia. Pero sépanse una definición de cómo está formada la hemoglobina, ¿sí? Tetrámero, dos cadenas alfa, dos beta, ¿sí? Grupo hemo, o sea, todo eso repásenlo. Bueno, como esto de transporte es un tema como que es sangre y respi, o sea que lo mencionamos ahora, pero después lo seguimos mencionando, después de cuando volvamos en agosto, ¿no? Porque hay una sola clase de respi en el programa, pero bueno, la última de sangre como que la hacemos miti-miti, o sea, porque si no va a quedar interminable ese día de respi. Bueno, ya que me hace acordar eso, que tengan en cuenta que ahora es sangre, respi y renal, iba a decir, y nervioso. ¿Sí? O sea que este segundo parcial queda un choclazo, ¿sí? Porque por más que vean una clase de respi que dice el programa, y creo que hay 2 o 3, no me acuerdo, de nervioso, son como muchos temas en una sola vez, entonces requiere mucha lectura en poco tiempo, así que recomendación de que aprovechen las vacaciones para ir adelantando estas cosas, porque si no, un mes antes del segundo parcial te va a agarrar una CB, van a hacer 1 millón de temas en 3 semanas. Así que ese consejo de que si lo pueden atacar con tiempo para resolver sus vidas en agosto. Bueno, acá estamos viendo un gráfico que es muy preguntado en esta cursada, que es, tenemos en las abscisas, en el eje de abscisa tenemos los milímetros de mercurio, o sea, estamos viendo la presión, en este caso de oxígeno, y en las ordenadas estamos viendo un porcentaje de que está saturada la hemoglobina, obviamente con oxígeno, o sea, presión de oxígeno y porcentaje de saturación de hemoglobina. Bueno, todos pasamos por pandemia y vieron que el rango normal sería ahí 98-97% de saturación de hemoglobina, ¿no? Para uno sugerir que está que el paciente está saturando normal. ¿Qué quiere decir que está saturando normal? O sea que los glóbulos rojos están transportando la cantidad adecuada de oxígeno para abastecer las necesidades metabólicas de todos los tejidos, ¿sí? Entonces, veamos la curva esta. En rojo, ¿sí? Oxihemoglobina. Vemos que tiene una forma de S itálica, ¿sí? Como que primero le cuesta subir, después sube de golpe
y después se da meseta de vuelta, ¿sí? Entonces esta primera parte es como que, imaginen una hemoglobina sin oxígeno, tiene cuatro grupos hemo para unirse a 4 oxígenos, entonces como que que se une al primer oxígeno como que le cuesta un poco, por hacerlo bien simple. Entonces, una hemoglobina que ya tiene un oxígeno, se hace lo que se llama efecto cooperativo, ¿sí? Este efecto cooperativo es como que ya tenga un oxígeno facilita que se una a otro. Ahora tiene 2, y eso facilita que se una al tercero. Entonces, como que todos quieren subirse al colectivo con más gente y no subirse al vacío, por decirlo bien tonto, ¿sí? Entonces, a medida que se suma un oxígeno a la hemoglobina, hace que se genera este efecto cooperativo que facilita que se unan más oxígenos a los más lugares, hasta llenarse. Todo esto genera una conformación morfológica de la hemoglobina, y ahora pasamos a tener lo que es la oxihemoglobina, o sea, pasa de desoxi a oxi, ¿no? O sea, se libera el dióxido de carbono y ahora tiene oxígeno. Entonces, por eso ahora sube rápido, ¿sí? Por el efecto cooperativo, cambio morfológico de la hemoglobina, y de repente se nos amacetamos hasta acá el 90%, se empieza como que le cuesta subir, y se meseta después, bueno, ahí en 97, 98. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Entonces, que en este rango, ¿no? De 90 a 98, como que podemos mantenernos podemos cumplir con las necesidades fisiológicas, ¿no? Pero ya de 90 para abajo, es como que caigo muy, muy de golpe. O sea que en este rango, en la meseta, yo me banco los cambios de presiones de oxígeno. Pero cuando ya llego 90, 89, ya caigo de golpe. O sea, muy pequeños cambios de presión generan grandes cambios de saturación. Si acá ya el paciente está con hipoxia, ¿sí? Después vamos a ver los rangos, los valores a partir de campo. O sea, ya menos de 80 está con hipoxia el paciente, y menos de 60 de presión ya está con insuficiencia respiratoria, ¿sí? Bueno. Bueno, y después lo que es variables que pueden mover esta curva. Esta es la roja, ¿no? Que es la saturación de hemoglobina. Vamos a ver situaciones como sea la presión basal de dióxido de carbono, la temperatura, si hay acidosis o alcalosis, que pueden, ¿cómo sería? Facilitar la adhesión del oxígeno o que sean menos susceptibles a unirse al oxígeno, ¿sí? Entonces esto lo va a mover para la derecha o para la izquierda, es decir, se va a unir más fácil o le va a costar unirse. Lo que se llaman el efecto de Bohr y el efecto de Haldane, que es, bueno, uno ocurre en los pulmones, ¿no? Que uno quiere, o sea, se facilita que el glóbulo rojo se una, que la hemoglobina se una al oxígeno, o sea y lo contrario sería el sistema periférico, donde lo que estamos fomentando ahí, ¿qué queremos? Que largue el oxígeno en los tejidos y se une al dióxido de carbono. Entonces, según si es a nivel periférico o según si es a nivel de los pulmones, uno quiere unirse o largar el oxígeno, ¿no? Entonces, estos son los efectos de Haldane y Bohr, que según la situación que se encuentre, van a desplazar esta curva hacia la derecha o hacia la izquierda, facilitando o no la liberación del oxígeno con respecto a la hemoglobina. ¿Sí? Por ejemplo, o sea, en los tejidos, se está gastando, el músculo está trabajando, genera ácidos, tengo acidemia, ¿sí? Aumento de hidrógenos. Tengo aumento de dióxido de carbono porque estoy generando esos metabolitos. O sea, en ese ambiente va a favorecer a que se disocie el oxígeno de la hemoglobina, ¿sí? Y lo contrario, si la alcalosis con baja dióxido de carbono y todo lo demás, genera que se asocie el oxígeno a la hemoglobina, ¿sí? Igual eso lo vemos mejor con RESPI. Acá es como una mención honorífica, lo vemos mejor con RESPI. Y bueno, acá me olvidé que está esto, perdón, con el gráfico más fácil. Entonces, lo que les comentaba recién, gráfica en rojo, entonces la normalidad. Como dijimos, si baja el pH, o sea que aumentó la concentración de hidrógeno de carbono, aumenta el PCO2, aumenta la temperatura. 2,3 BPG es un metabolito de la glucólisis intracelular. Entonces, esta situación que es en el sistema periférico, o sea, en el músculo de la pierna,
cuando llega el glóbulo rojo por ahí, se encuentra este ambiente, ¿sí? Entonces, en este ambiente, la curva se mueve para la derecha. ¿Qué quiere decir que se mueve para la derecha? Que ahora acá llegaba al 50%, ¿ven? 50% de saturación con esta presión. En cambio ahora, para llegar a ese 50%, necesito más presión de oxígeno. Entonces genera que se disocie, ¿sí? O sea, genera un ambiente, o sea, genera la situación de que el oxígeno se quiera separar de la hemoglobina. Y lo contrario, para el otro lado, ¿sí? Un ambiente con aumento de pH, o sea, que disminución de concentración de hidrógenos, baja PQ2, baja temperatura, o sea, cuando digo aumento de temperatura, pues una fiebre, me refiero a una fiebre, ¿sí? Baja 2,3 de pG. Todo esto genera entonces que ahora, para yo llegar al 50% de saturación de hemoglobina, necesito menos presión. Necesito menos presión de oxígeno, menos presión parcial de oxígeno para saturar el 50% de hemoglobina. ¿Qué quiere decir? Que se une fácilmente, ¿sí? O sea, que está facilitada o sea, que aumenta la asociación del oxígeno a la hemoglobina, ¿sí? Entonces, estas son las cosas que hay que saber, ¿sí? Situaciones que mueven la curva hacia la derecha, o sea, que facilitan a que se disocie el oxígeno, o situaciones que muevan hacia la izquierda, donde hacen que disminuya la disociación. O sea, que esté más, que quiera unirse el oxígeno a la hemoglobina, ¿sí? Efecto Haldane, efecto Bohr, unos en las capilares pulmonares y otros más a nivel periférico, por decirlo así. ¿Y qué es la P50? ¿No? La presión parcial de presión parcial de oxígeno, que es 27 milímetros de mercurio, o el que diga tu libro, hay uno que, o sea, lo más correcto es 26,8, no me acuerdo. Sí, pero si no decís 27, o sea, puedes abreviar con 27, no hay problema. Milímetro de mercurio que necesito para yo saturar el 50% de la hemoglobina con oxígeno, ¿sí? Eso es tu P50. ¿Y qué quiere decir mover hacia la derecha y a la izquierda? Quiere decir que aumenta o disminuye tu P50 y explican por estos factores y lo que significa, ¿sí? Que aumenta o disminuye la disociación del oxígeno con la hemoglobina. ¿Está? Bueno, esto en cuanto